Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, lunes 27 de mayo. Hay dos cosas importantes que analizar esta semana. Uno es el fin del gobierno del presidente Sabor Sánchez Serén y tomar en cuenta, digamos, que estamos a 5 días, a menos de 5 días, de la toma de posesión de un nuevo gobierno. Pero en esta semana quiero precisamente hablar de ambas cosas. Y obviamente vamos a tratar de ser lo más objetivo, digamos, en tener todos los puntos de vista. Y obviamente el gobierno merece también tener un punto de vista en relación a lo que ha sido su actuar. Esta noche me acompaña Marco Rodríguez, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Es un gusto de saludar. Con ustedes y con los televidentes. Vamos a saludar también a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, Marco, conocimos un balance presidencial. Vamos a hablar un poco de lo que el presidente dijo, sin duda, pero me gustaría partir con quizá esta frase que algunos creen que está en el bronce del actual presidente electo, Nayib Bukele, que dijo textualmente: dejaron, y se refieren a este gobierno, dejaron nuestro país en ruina, que Dios los perdone. ¿Qué te parece esa frase? Bueno, me parece muy fuerte, incluso viniendo de opositores, porque vos sabés que en política la oposición y la lucha política es fuerte, ¿cierto? Nayib ha tirado una batalla muy fuerte contra la derecha histórica y contra el FMLN, y creo que buena parte de su campaña, y creo que su primer año de gobierno por lo menos, va a ser validar su propia propuesta presidencial basado en dramatizar, ¿verdad? Es decir, a los gobiernos anteriores. Eso es habitual, ¿verdad? Los gobiernos entrantes generalmente hablan mal de los gobiernos anteriores, ¿no? Yo creo que incluso en la gerencia, ¿verdad? En los empleos, cuando entra un jefe nuevo, le cuesta reconocer, ¿verdad?, lo que ha hecho el anterior. Todo el mundo piensa que el mundo comienza cuando uno llega, ¿verdad? Pero creo que es lógico, que es un poco más agresivo de lo que hemos visto en el pasado, ¿no? Eso tiene que ver con su personalidad, ¿no? Pero creo que no, que este gobierno deja un legado muy grande, y me parecería raro que alguien que hasta hace 1 año, 2 años, comulgó con el partido del gobierno, ¿verdad?, considere que su propia gestión de izquierda ha sido pura e inmaculada, y la del presidente, que Dios nos ampare, ¿verdad? Creo que está un poco exagerada la cosa, pero es parte del clima político de este momento. Ahora, el clima político es bastante negativo en relación al gobierno. En general hablo. Obviamente hay gente que se mantiene apoyando al FMLN y el gobierno del FMLN, pero en su mayoría, y lo demuestra una encuesta de Gallup que dice que Sánchez Serén es el presidente peor evaluado. Claro, la verdad es que hay evaluaciones desde Duarte para adelante, desde acá, de Duarte para acá, y de las encuestas hechas por Gallup en los inicios de mandato y términos de mandato de cada uno de los presidentes, Duarte, Cristiani, Calderón Sol, Flores, Saca, Funes y Sánchez Serén, el peor evaluado es Sánchez Serén. El segundo peor evaluado es Duarte, ¿cierto? Y si tú sales ahora y le preguntas a cualquier persona, eso lo hice yo por bromear, antes de las elecciones, le decía: y si fueran a la elección Duarte y Dawson, ¿por quién votaría usted? La mayoría me decía por Duarte, porque se preocupó por los pobres, hizo obra. Sin embargo, cuando tú ves los resultados electorales de Duarte cuando perdió la elección y la evaluación cuando salió del gobierno, fue bastante negativa. 12%, en este caso a Sánchez Serén se le da
35% negativo. Sí. Es muy fuerte. Sí, entonces... ¿A qué aduce todo eso? Bueno, yo lo adjudico a dos cosas, ¿no? En primer lugar, que ambos fueron presidentes que de alguna forma se opusieron a los poderes establecidos, y los poderes establecidos en El Salvador son muy fuertes, ¿cierto? Yo creo que en todos lados son fuertes, ¿verdad? Es decir, pero en El Salvador los poderes fácticos, ¿verdad? Que no solamente el gobierno, es el poder económico, el poder mediático, son fuertes, influyen, y hay una posición o una opinión conservadora muy fuerte. Entonces, indudablemente, me acuerdo, ¿verdad? Villalobos dijo en un momento, miren, mucho se hablaba de la corrupción en el gobierno de Duarte, pero ya mirando esto 15 años después, o 20, yo no conozco ningún demócrata cristiano que sea millonario. Tú llegaste en el país en aquel momento, ¿verdad? De cambio, y realmente, incluso yo que ya estaba en el país, pensé que había gente que vendía zonas verdes, que era terrible, y después me fui enterando de la verdad. Y cuando lo ves con una perspectiva histórica, ¿no? Realmente no hay nadie, ningún viejo demócrata cristiano que sea millonario, ¿no? Yo creo que en este momento pasa algo similar con una diferencia, ¿no? Durante los periodos de gobierno del cambio, que tienen sus diferencias ambos, para bien y para mal, fue muy fuerte la crítica, la presión institucional, la presión mediática, la presión judicial, muy fuerte. Y en este sentido, ¿no? Generó un desgaste, y por otro lado la aspiración de la gente era muy alta. Yo creo que ahora va a pasar algo similar. Creo que el discurso de Nayib ha puesto muy alto la barda, y que en su momento va a tener que pasar la barda, ¿verdad? Es decir, y el efecto desilusión, sobre todo cuando se potencian, y hoy con las redes sociales está muy fuerte, ¿verdad? Eso genera un efecto desilusión, pero las cosas hay que verlas también con una mayor perspectiva histórica. Pero también hay una cosa que tomar en cuenta, o sea, yo creería que el presidente, sin desmerecerlo en nuestras cualidades, pero el presidente más ausente del país en los últimos años es el presidente Sánchez Serén, un presidente que aparecía muy poco, que no ejercía ese rol que normalmente ejercen los presidentes del país, que es estar permanentemente comunicando, es parecer como el padre o el líder. El presidente Sánchez Serén muy lejano, muy ausente de los medios, y no solamente de los medios, sino que también, digamos, de estar cerca de la gente. Sí, a ver... eso tiene que haber influido muchísimo. Influye. El presidente Sánchez Serén es una persona muy reservada, tímida, extremadamente honesto y austero, muy cuidadoso, realmente veló por la gobernabilidad del país, y ya te voy a explicar por qué. Y bueno, está en un marco de 3 o 4 presidentes comunicadores, ¿verdad? Es decir, tenés tú a Saca que era comunicador, Funes, que era comunicador, los dos salieron bastante bien, paradójicamente, creo que son los dos que salen mejor en las evaluaciones al final del gobierno. No, el que mejor sale es Cristiani, pero ellos salen bien. Sí, por otro lado, entonces contrasta, ¿verdad? Es decir, Salvador, una persona reservada, austera, tímida. Yo he tratado de jugar con esta idea, porque fue una duda que yo me planteé personalmente en determinado momento del gobierno, ¿no? Cuando el gobierno estaba cercado por la Sala de lo Constitucional, por una asamblea legislativa muy contraria, con una mala correlación, hoy dijo Lorenzana en un medio televisivo que en este gobierno no se habían comprado diputados. Es Voz Populi, a mí no me consta que la compra de diputados y la división de los partidos de oposición, no se ha dividido ningún partido de oposición en este periodo, ha sido una característica de Salvador. Salvador, siempre que habla, comienza con los acuerdos de paz. Es decir, para él los acuerdos de paz son unos gran logro de gobernabilidad en el país. Él personalmente participó
muy fuertemente en esto y creo que ha puesto de su parte, aún perdiendo algunas jugadas, de no arriesgar la gobernabilidad democrática en el país. Entonces, en determinado momento yo me llegué a cuestionar, por ejemplo, si no valía la pena forzar la entrada del Colón de vuelta cuando estaban ahogadas las finanzas públicas, ¿verdad? Y él en todo momento evitó, ¿no?, emprendimientos por parte del Poder Ejecutivo que de alguna forma violentaran, ¿verdad?, la estabilidad democrática, y por el contrario, creo que una de sus características muy interesantes, ¿verdad?, siendo una persona reservada y tímida, nadie apostó tanto a la negociación y a la salida negociada como este gobierno. Acordate del gobierno. Pero eso puede ser fuente de crítica por otro lado. El Cambio Democrático dijo de que el gran problema del gobierno o del presidente es que no había tratado de romper el liberalismo. Mira, justamente siempre esa discusión está pendiente, ¿verdad? Cuando viene un gobierno nuevo, con un proyecto nuevo y con grandes expectativas y con una lectura estructural crítica, el punto es hasta dónde va a forzar la contradicción. Salvador Sánchez Serén apostó por el diálogo, la negociación y la estabilidad. Acuérdate de Beto Flores, por algo le decían Beto Flores, ¿verdad? Por la cantidad de vetos. Si tú hicieras un ranking, vetos de Salvador versus veto del expresidente Flores, indudablemente Flores gana 20-1, ¿verdad? Es decir, ha sido un presidente pero poco de acuerdo a Gallup, comunicativo, fue mejor evaluado muy que todo el dialogante. resto de presidentes, ¿no? ¿Perdón? De acuerdo a Gallup, Flores es mejor evaluado que Saca, que Funes y que Sánchez Serén. Sí. Bien. A ver, el hecho de la evaluación de la opinión en cada momento, ¿verdad? En cada momento. Bueno, yo me acuerdo cuando salía el presidente Saca, haber visto programas tuyos inclusive, que ponderaban fuertemente la política social del expresidente Saca, donde el expresidente Saca realmente se diferenció un poco de la línea tradicional del Partido Arena. Fundó Fosalud, la Defensoría del Consumidor, sí, claro, hizo programas, estableció programas sociales, pero uno diría que Saca salió en caballo blanco. Flores también, y tú lo ves ahora, de cara a la opinión pública en casos de corrupción y ese tipo de cosas, y están muy mal parados, ¿verdad? Entonces, si tú tiras una encuesta ahora con respecto a los expresidentes, ¿no?, indudablemente la visión de la gente va a ser distinta. Yo preferiría esperar unos años para que haya una ponderación con mayor perspectiva de Salvador Sánchez Serén, y te voy a terminar diciendo esto. Un presidente se evalúa por lo que ha habido antes, por lo que ha hecho y por lo que viene después, ¿cierto? Entonces, creo que la evaluación de Sánchez Serén va a depender también, ¿no?, de cómo se desarrolle el gobierno de Nayib Bukele y la perspectiva de la gente. Vamos a ir al corte, pero te voy a preguntar por una frase que también emitió Roberto Lorenzana, actual jefe de comunicaciones de la presidencia, que dice: se perdió la batalla de la percepción política. Ya volvemos. Gana uno de los paquetes de supermercado gratis por un año en Cosabi de RL. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, depósito a plazo o adquiere un crédito en cualquiera de nuestras 5 sucursales. Promoción exclusiva para asociados. Para más información, llama a nuestro PBX 2241-4200. Primer sorteo, 31 de mayo. Cosabi de RL. Tu crecimiento es nuestro compromiso. El Internet cambió radicalmente la forma de hacer periodismo. Ahora solo necesito un acceso a Internet para enviar información, videos, cuando están pasando las cosas. Con tu plan postpago 360 tienes un Huawei Y6 con 10 GB, WhatsApp, Facebook ilimitados y Claro sin fronteras, en plan $30. Mi trabajo es súper apasionante y me permite vivir experiencias relevantes y diferentes para compartirlas con otros. Claro, el Internet para la generación que queremos ser.
Palatos. Palagrip. Pala alergia. Palagrip. Pala mocosera. Palagrip. Pal dolor. Palagrip. Palagrip en el día. Con loratadina no te da sueño. Palagrip en la noche. Duermes bien y despiertas mejor. Alivio rápido para todos los síntomas de gripe. Con Palagrip. El segundo segmento de debate es gracias a COSAVI DRL. COSAVI DRL presenta a Lush Nahual en sus 40 años. Viernes 14 de junio en Santa Ana, sábado 15 de junio en Cifco y el domingo 16 de junio en San Miguel. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Hola amigos, soy Álvaro Aguilar de Alush Nahual. En junio, COSAVI nos trae a los 3 conciertos de aniversario a su país. Los esperamos. Viernes 14, Feria Ganadera Santa Ana. Sábado 15, Pabellón 5 de Cifco en San Salvador. Y domingo 16, Hotel Trópico Inn San Miguel. Boletos a la venta en puntos Todo Ticket, sucursales de COSAVI y en taquilla los días de los eventos. Artista invitado, prueba de sonido. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, se perdió la batalla de la percepción política, dijo Roberto Lorenzana, analizando los resultados que ha tenido este gobierno. No, yo creo que es correcto y es obvio. A ver, la política tiene un fuertísimo elemento subjetivo, de percepción social, de imaginarios, de aspiraciones, de frustraciones, ¿eh? Y es obvio, ¿no?, que el proyecto de izquierda, ¿verdad?, es decir, plasmado en estos gobiernos, perdió la batalla de percepción política, es decir, perdió 800.000 votos en las elecciones, la derecha perdió 350.000 también, 400, ¿verdad? Y de alguna forma, más allá de Nayib Bukele, lo cierto es que el voto de Nayib Bukele toma gente de ambos sectores muy desilusionada, ¿verdad?, del funcionamiento de la política, del país, del gobierno, ¿verdad?, y realiza un voto castigo, ¿verdad?, es decir, que los de siempre, que esto, que el otro. Ahora, yo te decía que las cosas hay que verlas en su justa perspectiva. Por ejemplo, me acuerdo cuando se dio la represión en Santa Tecla con los vendedores, que salió un periodista herido, ¿te acuerdas? Yo tuiteé, ya se habían olvidado, realmente. En casi 10 años de izquierda casi no ha habido una represión de antimotines como había en el pasado, ¿no? Ya en la Asamblea Legislativa también se reprimió fuertemente, recuerda la manifestación por el agua. Entonces hay cosas, la gente tiende a ver las cosas positivas como algo que ya se tiene y a tener mejor atención a sus ausencias, a lo que le falta, pero a las aspiraciones no cumplidas. Obviamente hay cosas que son más prioritarias para la población, sobre todo en El Salvador. Uno es la seguridad, otro es la situación económica, ¿no?, sobre todo empleo en El Salvador. En el balance presidencial, el presidente dice que hay una reducción del homicidio en 60%. Y luego aparecen, digamos, otros antecedentes señalando cifras y dicen, pero ¿cómo va a ser una reducción del 60% en homicidios? Eso podría ser de un año para otro, dentro de su mismo gobierno. Pero si comparamos el gobierno de Sánchez Serén con otros gobiernos, pues resulta que Sánchez Serén tiene 5.000 muertos más que los gobiernos de Funes y de Saca. Sí, a ver, el problema de la violencia social y de las pandillas, del crimen organizado, porque las pandillas son una forma de crimen organizado, pero con un fuerte causal social en el fondo, vino subiendo durante todos los gobiernos de Arena, sin parar. Cuando comenzó el gobierno de Funes, bajó con base en la tregua, ¿cierto? Bajó a 7 homicidios diarios, algo así, 5 o 6. Y después tuvo un aumento extraordinario a fines del gobierno de Funes y comienzo del gobierno de Salvador Sánchez Serén, con que las pandillas se estaban haciendo sentir, ¿verdad? La alternativa del presidente fue no conciliar con las pandillas, ¿verdad? Dio un viraje en ese sentido, ¿no? Cortó el proceso de
habilitación de una tregua y mantuvo una política de combate policial y de prevención de la violencia que se ha mantenido más o menos constante y que desde el comienzo de la gestión de Salvador Sánchez Serén, desde su línea de base, ¿no? Sí ha implicado una reducción, no sé del 60, pero sí una reducción más o menos permanentes, con algunos picos como hace un mes. Cuando pero es una reducción de año a año dentro de su gobierno. De cualquier manera, comparativamente, digamos, no se refiere a los 5 años. Y si te pongo otra encuesta diferente, el caso de la UCA, el 61.8% cree que la delincuencia ha aumentado en el país. Mira, yo creo que las mismas encuestas muestran que cuando a la gente siempre se le pregunta cuál es su percepción y después lo que se llama el índice de criminalidad, ¿verdad? Se le pregunta si alguno de sus familiares o amigos ha sufrido algún tipo de incidente. Y uno encuentra una diferencia grande entre las cosas, ¿verdad? Es decir, en realidad la pregunta sobre la percepción generalmente da muy alta, ¿no? Y luego la pregunta sobre el círculo, ¿verdad? El nivel de victimización es considerablemente más bajo. Para mí el punto central, Nacho, ¿no? Es, muy bien, el gobierno del expresidente Funes habilitó la tregua, que dicho sea de paso está en juicio, ¿cierto? Había sacerdotes, la OEA involucrada, pero en última instancia hubo una fuertísima campaña contra la tregua. A ti te consta, los medios de comunicación, se centró en las extorsiones, ¿cierto? Bueno, el gobierno de Salvador Sánchez Serén creó un Consejo de Seguridad sumamente pluralista, te consta, definió una política de seguridad concertada, habilitada por Naciones Unidas y realmente que se ha venido siguiendo con la participación de los actores más diversos. Entonces la pregunta es, muy bien, ¿qué haría otro presidente? ¿O qué haría una persona que no ha hecho el gobierno de Funes o el gobierno de Salvador Sánchez Serén? Aumentaría la represión, generaría un estado de sitio, volvería a negociar con las maras. Yo no sé si, es decir, yo no sé si estado de sitio o más represión le molestaría a la gente. Lo que a la gente le molesta es que no siente seguridad. Fíjate que yo tengo mis dudas, escuchando a Tojeira y otra gente, ¿verdad? El Faro, ¿verdad? Es decir, tengo mis dudas. Yo me acuerdo cuando la gente estaba muy molesta con los vendedores de la calle, ¿verdad? Muy, pero muy molesta, y el exalcalde Quijano usó la mano dura con los vendedores, ¿te acuerdas? Y en 15 días se revirtió la situación y la gente se dio vuelta y le dijo, no, así no. ¿Quién le dijo no? Sí, la opinión pública cambió. Sí, incluso él paró los desalojos, definitivamente, ¿cierto? Porque es un político experimentado, vio un poco la reacción de la gente y paró. Entonces, yo no estoy seguro. A ver, ¿tú no crees? No estoy seguro. A ver. Pero, bueno, ¿tú no viene crees otro gobierno y vamos a ver qué hace. Ok. Me gustaría también que me dijera algún error que ha cometido el gobierno. Pero en el caso de seguridad, da la impresión que El Salvador sigue de espalda a la realidad, o los gobiernos salvadoreños de espalda a la realidad. La realidad en la comunidad, en la gente, es muy dura, es muy difícil, pero seguimos tratando las cosas con pinza. Mira, te lo voy a decir así. La gente quiere tener un país distinto al que tiene. En seguridad, en empleo, por ejemplo, en empleo los gobiernos de estos 10 años generaron más empleo privado y más empleo público, pero aún más empleo privado que los gobiernos de Arena. Sin embargo, la gente que tiene empleo formal en el país... 20.000 empleos es más que los que hizo Arena. Sí. 20.000. Si ustedes quieren corroborar esto, ¿no? Nosotros hemos publicado en la web, ¿no? Un portal de datos, ¿no? Basados en el IS, Fuerza Armada, es decir, impecable, ¿no? Mes por mes del 2001 a la fecha, con promedios salariales. Y si ustedes quieren ver alguna empresa o entidad, ¿verdad? ¿Cuántos empleados ha tenido? Yo tengo un amigo incluso que jugó con Arena versus FMLN, ¿verdad? La cantidad de empleados que registraba. Es un portal muy bien hecho y estuvimos trabajando 2 años
para justamente conseguir esos datos. ¿Y qué es lo que te da? Bueno, ¿no? Que del 2009 a 2017 el empleo privado se incrementó más que el 2001 y el 2009. Pero claro, el 2009 hubo una crisis, ¿te acuerdas? Muy, muy fuerte, ¿verdad? Sí, pero, entonces lo probamos de otra forma. Yo no sé si y tú no sé si tú puedes medir 10 años atrás con porque a 10 años atrás había menos necesidad de trabajo. O sea, hoy día se supone que en un quinquenio deberían crearse 200.000 trabajos para suplir la necesidad de la gente. Lo medimos. O sea, seguramente en 5 años más va a necesitarte más todavía, porque El Salvador, obviamente, digamos, tiene que crecer. Si ustedes revisan el portal, también lo medimos contra la PEA, el crecimiento de la PEA, ¿no? Y el crecimiento de la población ocupada, o sea, descartando la gente que dice que está desempleada, ¿no? Y en ambos casos, ¿no? La cantidad de gente empleada subió en empleo formal, pero muy poquito. Subió de un 28.8 a un 31.2. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Es más, yo dije en broma que a ese ritmo, si seguimos, necesitamos como 80 años para llegar al 90%, con gente con empleo formal. O sea que no fue una debacle económica, el empleo se mantuvo y mejoró algo, pero muy por debajo, ¿verdad?, de las expectativas de la gente, que en este caso sí también son un reflejo de la falta de empleo formal. Es decir, en realidad tiene empleo formal solo una persona de cada 3. ¿No es un fracaso hacer lo mismo que se hizo en el pasado? A ver, alguien me dijo, no. Partiendo de la base que tienes que ir creciendo. Hubo un pequeño aumento. Alguien me dijo en las redes sociales que era inadmisible, ¿verdad?, que no hubiera habido un cambio radical en este aspecto. Y yo le dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero realmente, ¿verdad?, con la estructura económica que tiene El Salvador, un país terriblemente dependiente de remesas, con una estructura productiva débil, ¿no?, y con esa crítica tan fuerte al empleo público, ¿no?, que a ti te consta que existe, ¿no?, realmente yo no sé, incluso yo cuestioné los 300.000 empleos que estaba proponiendo Calleja, ¿verdad?, y lo comparé con las cifras reales y dije, no, ni con moto, imposible llegar a eso. El único momento donde hubo una generación un poco vital de empleo fue en la posguerra, ¿cierto?, porque realmente había una demanda reprimida y se generó una dinámica de empleo que duró unos 2 o 3 años. Ahora, bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro, pero esto de incrementar decenas de miles de empleos de la noche a la mañana, no está fácil, salvo que se recurra al sector público. Entonces, el resultado no es espectacular, pero realmente ha sido mayor la producción de empleo en el periodo del FMLN, incluso en términos porcentuales. Y yo desafío, mire, yo podría mentir aquí, pero cuando tú escribes y dejas algo, lo estás sometiendo al escrutinio público y al escrutinio de las universidades. Yo los invito, no a cualquier persona, porque a veces los números confunden, pero invito a centros académicos, a universidades, a estudiantes de economía, que entren en transparencia.gov.sb, que es el portal de transparencia mejor del país, que busquen datos abiertos y que revisen las cifras sobre el empleo, ¿cierto? Que no son en segunda de lo que dice, bueno, sino... Pero yo no entiendo, o sea, si el problema no es que hayas creado lo mismo que creó un gobierno anterior, vuelva a lo mismo. A ver. ¿Qué es lo importante del asunto? Obviamente... Y lo otro, yo creo que la gente cada vez se está fijando más en lo que prometen los candidatos o los partidos para llegar al poder. Entonces el problema está, digamos, que cuando tú contrastas lo que pasó en 5 años con lo que se prometió, ahí es donde la gente le entra a la desilusión, ¿no? Bueno, por eso dije que... Porque un candidato y un partido te convencen que es posible cambiar. Por eso dije que en realidad el país que tenemos está muy lejos del país que aspiramos. Es un país del tercer mundo, un país pobre, ¿cierto? Ya lo dije, que vive prácticamente de las remesas. Las remesas representan fácil la tercera parte de los ingresos de divisas del país, y cambiar la estructura productiva,
sin una fuerte confrontación con los poderes fácticos establecidos, es muy difícil. Bueno, entonces vamos a ver, por eso te decía, hay que ver el pasado, el presente y de cara al futuro. ¿Por qué la empresa privada no reaccionó? No estoy diciendo, te lo voy a decir así, a ver, en el periodo, en números, desde el 2009 al 2017 se crearon 167.000 empleos nuevos. Y desde del 2001 al 2009 se crearon algo así como 40.000 empleos nuevos. O sea, que hubo una producción, ¿verdad? Y tú leías los diarios y eso, y todos los fines de año decían que bajaba el empleo, las cámaras se pronunciaban, ves los números y no pegan con la realidad. Entonces, yo creo que se hizo un trabajo aceptable en ese campo. Creo que ha habido estabilidad económica, creo que ha habido un crecimiento que lo quisiéramos mayor, pero que, es decir, quedaba rezagado hace unos años, hoy que ha bajado mucho, otros países está en 2.5, 2.6%, el gobierno se había planteado 3%, okay. Bueno, pero no creo. Vamos a hablar de la parte económica porque hay una cifra sobre reducción de la pobreza interesante. Yo te diría una cosa, yo sí creo, digamos, que todas las cosas hay que verlas con perspectiva y seguramente el día de mañana diremos no estuvo tan mal Sánchez Serén en la creación de empleo, pero sí te puedo decir que al día de hoy, independientemente de lo que diga la perspectiva histórica, hay demasiada gente en el país rogando por un empleo y sufriendo por la falta de empleo. Datos.gov.sb, y lo he dicho, ¿no? 2 de cada 3 personas en el mercado laboral salvadoreño no tienen empleo formal. Eso es mucho. Demasiado. Vamos al corte, ya volvemos. Aprovecha estos superprecios irresistibles. Aceite Bonella Equilibrium 1400 ml 3.25. 5 pack espaguetina, paquete 1000 gramos 1.50. Pañales Huggies Natural Care Big Pack 56 unidades 14.99. Papel higiénico Scott Rinde Max 12 rollos 4.99. Tupac gaseosa Coca-Cola Fanta 2,5 litros 2.75. Desde siempre, Super Selectos, tu super. ¡Ay, ay! ¡Cuidado! ¡Más despacio, te he dicho! ¡Ay! ¡Ya lo golpeaste! ¡Para! Un fuerte enojo puede afectar su salud y la relación con los demás. Pedir perdón es bueno para su corazón, así como tomar diariamente cardioaspirina para prevenir un infarto. Por los que más ama, cuídese con cardioaspirina. Es Bayer. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Conéctate y disfruta de tu tiempo hasta donde quieras utilizando los canales digitales del Sistema Fedecrédito. Cada minuto del día es importante para aprovecharlo, pero si las horas no te alcanzan, utiliza nuestros canales electrónicos para realizar tus operaciones financieras de forma inmediata. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito te ofrecemos Fedemóvil, Fedebanking y Federed 365 para que disfrutes cómodamente tu tiempo hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Bueno, en su balance presidencial, un discurso hecho por el presidente hace, creo que fue el lunes, habla de una reducción de la pobreza del 37 al 29% entre 2009 y 2017. Y dice que la pobreza extrema se redujo
de 12 a 7.5%. Bueno, una de sal y una de azúcar, gracias. El hecho es que realmente, ¿no?, los organismos internacionales, no el gobierno. El presidente está citando a la CEPAL, está citando al FMI, está citando al Banco Mundial, señalan una fuerte disminución de la pobreza en el país, ¿cierto? Señala la fortaleza de las políticas sociales, ¿no? Y les voy a dar un indicador interesante, ¿no?, de un referente que no es visto en este momento como el mejor amigo del gobierno, ¿no? Los Estados Unidos, ¿no?, dicen que del Triángulo Norte, el país que está no enviando, pero expulsando menos gente a los Estados Unidos es El Salvador, ¿cierto? Comparado con Honduras y Guatemala. A ver, en Honduras y Guatemala hay maras, en Honduras y Guatemala hay pobreza, en Honduras y Guatemala hay desocupación y hay problemas con el empleo formal. Pero algo sucede en El Salvador, que de ser el país que expulsaba más gente en Centroamérica y que tiene más gente en los Estados Unidos, se ha transformado en el país que expulsa menos gente, ¿no? Ese no es un indicador producido por el gobierno, es un indicador producido por estos organismos de cooperación con el Triángulo Norte, que están fundamentalmente muy financiados por Estados Unidos y monitoreando punto a punto la presión demográfica que generan los países centroamericanos sobre la frontera de los Estados Unidos. Entonces, bueno, yo no digo que El Salvador sea la maravilla, pero que El Salvador tiene una situación de mayor estabilidad y de menor presión social que la que tienen los países vecinos, ¿no? Eso es bueno, ¿no? No creo que los datos de pobreza sean mentira, aparte no han sido acuñadas por el gobierno. El coeficiente de Gini, a ver, no los quiero aburrir, pero el coeficiente de Gini compara, es un indicador que compara la relación entre pobres y ricos en cada país, y El Salvador ha tenido un movimiento muy positivo comparado con el resto de América Latina. Eso posiblemente no se valora hasta que no se encuentre una situación distinta, pero hay indicadores de que, es decir, las políticas sociales que han sido el eje de este gobierno y del anterior han sido relativamente exitosas, ¿no? Y que realmente hay una disminución de la pobreza y de la desigualdad entre ricos y pobres. Bueno, la verdad es que a mí me parece que esto va a haber que analizarlo con mucho más detenimiento el día de mañana. Me refiero no mañana exactamente, pero con el tiempo, porque sigue también un informe del Fondo Monetario Internacional que señala que en la última década El Salvador ha dado pasos importantes en materia de desarrollo social. La pobreza, la desigualdad y la migración a Estados Unidos disminuyeron, particularmente después del 2015, gracias a un gasto social sostenido y una economía en crecimiento. Eso lo dice el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, yo sí creo que... Yo sé que muchas personas que nos escuchan van a descalificar al Fondo Monetario Internacional, que tampoco se caracteriza por ser un gran amigo de la izquierda. Pero el hecho de citar esa fuente, dice que incluso organismos con los cuales no ha habido mayor amor por parte de la izquierda latinoamericana, y tú lo sabes, ¿no?, reconocen avances no solamente en el campo de las políticas sociales, de la pobreza, sino de la institucionalidad democrática. Otro día vamos a analizar por qué esta reducción de la pobreza no repercutió en mayor apoyo al partido, FMLN, ¿no? Eso será para otra oportunidad. Pero ok, porque te voy a invitar cuando ya no sea funcionario. Qué bueno. Bueno, a ver, el presidente dijo otras cosas que aquí quizás puede encontrar mucha mayor rechazo por parte de la población. Dijo que en salud, por ejemplo, que la reforma inicial 2009 dio como resultado un sistema público con cobertura nacional y eficiente. No se cree mucho lo de la eficiencia. A ver, digámoslo así. En el 2009 la gente, incluso la más pobre, pagaba para que la atendían en los hospitales. Hoy nadie paga. 2. En el 2009 teníamos la mitad de los centros de salud que hay en la actualidad. Eso es innegable, eso se puede tocar, eso está cuantificable, ¿no? Ahora bien,
el sistema de salud que tenemos, ¿no? Hay una reforma de salud que ha sido muy exitosa. Hay defectos, claro, porque cuando usted tiene una situación muy mala, avanza en algo, pero inmediatamente nota qué es lo que no avanza o qué es lo que no está a la altura de sus expectativas. Antes el problema de la gente pobre es que no podía llegar a los hospitales, hoy es que las medicinas no alcanzan, ¿no? Quiero decir que El Salvador es de los pocos países del mundo que da medicina absolutamente gratis en los hospitales. Muy bien, también a veces el problema del mantenimiento de los hospitales. Nosotros como Secretaría estuvimos haciendo unas acciones coordinadas en el Hospital Rosales, ¿no? Y indudablemente hay facturas pendientes, pero que en el campo de la salud estamos considerablemente, y tú lo dijiste, bueno, la línea de base, cómo estábamos y cómo está, ¿no? Que se ha avanzado en la reforma de salud, yo creo que es importante. ¿Qué es lo que dije yo? Que cuando estábamos hablando de la violencia, tú dijiste que para poder valorar un número tenés que tomarlo con perspectiva histórica, sí, claro, ¿verdad? Al principio del gobierno. Es decir, tú siempre puedes comparar con tus aspiraciones. 2, podés comparar con respecto a otros iguales y podés comparar con respecto a la línea de base, al punto de partida. Vamos avanzando. Y en educación, dijo el presidente, ampliaremos y mejoraremos la infraestructura educativa. Ampliamos y mejoramos la infraestructura educativa, 3.264 proyectos de reparación y 672 centros escolares que fueron dotados de mobiliario. Ahí también hay una gran crítica en relación al Estado o la escuela pública. Tenés en la mitad de los centros escolares, ¿no? Tenés escuela de tiempo pleno, ¿no? Que es muy importante. Hay una disminución de la deserción escolar, tenemos el vaso de leche. Yo me acuerdo, fíjate que antes de entrar al gobierno estuve por hacer una consultoría para el PMA, que es el Fondo Mundial de Alimentos, ¿verdad? Programa Mundial de Alimentos. Sí, y era interesante porque en aquel momento lo poco que se daba en las escuelas se financiaba con fondos internacionales. Hoy tú tienes el vaso de leche, alimentación, útiles escolares, es decir, en forma generalizada, sin un peso de cooperación internacional. Todo sale de la presión impositiva que hay en el país. ¿Eso es bueno? Yo creo que eso es bueno. Hay que mejorar las escuelas. Y me decía el ministro de Educación el otro día, mirá, es que avanzar en las escuelas de tiempo pleno es muy complicado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las escuelas dan clases a la mañana y a la tarde. Si tú amplías la escuela de tiempo pleno a la mañana hacia la tarde, tienes que resolver qué haces con los niños que estudian en la tarde. Y realmente eso implica inversiones que están por encima de los recursos del país. La ministra de Educación, nombrada por Nayib Bukele, ¿no?, ha dicho que el país definitivamente le tiene que apostar al 6% del PIB invertido en educación. Está en el 3.6, 3.8. Yo creo que es posible, pero siempre cuando tú ves lo de las finanzas públicas, te preguntas, ¿verdad?, qué salud, qué educación, qué seguridad, es decir, cómo repartes los escasos recursos públicos. Entonces, en última instancia, ha disminuido la deserción, ¿sí? Y ha disminuido porque los niños reciben mayor beneficio hoy, incluso gente pobre que no podía sostener a los hijos en las escuelas. Había gente que prestaba dinero cada año para poder comprar los útiles escolares cuando comenzaba el ciclo escolar. Eso no sé si se acuerdan, pero ya no sucede. Ahora, ¿hay que seguir reparando escuelas? Claro que sí. ¿Hay que introducir el bilingüismo en las escuelas? Yo creo que sí, ¿verdad? Eso es un reto, sobre todo para un país tan abierto como El Salvador. Pero esos son recursos públicos que a veces no se tienen. Pero que ha habido un avance sustancial, sí, eso es lo que dice el FMI, es lo que dice el Banco Mundial. Entonces, no soy yo que lo digo, ni tú que lo estás leyendo. Lo que pasa es que la percepción de la gente no es esa. Bueno, es decir, lo dijo Lorenzana, ¿no? Perdimos la batalla de la percepción, pero, a ver. Te voy a tirar una de dulce, porque me quedan 2 minutos, 3 minutos. La democracia se fortaleció, dijo el presidente, fuimos respetuosos, defendimos la pluralidad de pensamiento y la libertad de prensa y expresión. Yo estoy de acuerdo. Bueno, qué bueno, una de dulce.
¿eh? Es decir, mira, me llama la atención dos cosas. Primero, que hemos hablado de política en general y no del tema que siempre hablábamos, que es transparencia, anticorrupción. Hoy has abierto la cancha, me parece interesante. Dos, ¿no? Indudablemente, la gente del Fondo Monetario Internacional, cuando yo hablé con ellos, porque ellos entrevistaron a varios, me decían, mire, es que hay una diferencia entre la institucionalidad democrática de El Salvador y la de Guatemala o Honduras, que es muy grande, muy fuerte, ¿cierto? Es decir, tú ves en Honduras esto de que incluso una de las candidatas está prácticamente exilada, ¿verdad? En El Salvador, de Guatemala me refiero, disculpe, ¿verdad? Es decir, hay problemas de estabilidad y de institucionalidad más complejos, y yo creo que uno puede decir lo que quiera, pero ¿no? Ya no se parten los partidos políticos, no se conspira en ese sentido, ya no hay madrugones. ¿Te acordás de los madrugones? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Entonces, realmente tenemos una institucionalidad democrática, tenemos una fiscalía más independiente, tenemos una Corte de Justicia también bastante más alejada del Ejecutivo que lo que teníamos en el pasado. Entonces creo que, a ver, no todo es mérito del gobierno, ¿verdad? El país ha cambiado. Las redes sociales han influido mucho, para bien y para más, pero no podría yo decir que en términos de institucionalidad democrática estamos peor. Creo que el país está fortalecido. Yo creo que Sánchez Serén fue un presidente respetuoso. Muy respetuoso. Especialmente respetuoso, respetó los poderes del Estado, los otros poderes del Estado como la Asamblea Legislativa y como también, digamos, la Corte Suprema de Justicia. No hubo un periodista que haya sido perseguido por él. Ni diría yo, creo que nadie, yo creo que no persiguió a nadie, y eso se vale y hay que reconocérselo. Me hubiera gustado, sí, mayor posibilidad de penetrar en la información pública, porque todavía las casas presidenciales siguen siendo muy privadas y debieran ser públicas, ¿no? En casi en todas partes del mundo, en las casas presidenciales hay lugares donde la prensa está todos los días y puede saber qué hace el presidente y qué no hace el presidente. Aquí nosotros nunca sabemos en El Salvador si los presidentes trabajan o no. Tienes un nivel de acceso a la información pública y un instituto. Vamos mejorando, pero hay cosas todavía. En acceso a la información ha habido un cambio radicalísimo. Pero obviamente, digamos, yo creo que ya llega un momento en que lleguemos más allá, como muchos otros países, y tengamos, digamos... ¿Cuándo viste en el pasado en El Salvador que se planteara una transición y que se planteara una comisión de transición y se publicara tanta documentación como se está haciendo ahora? Yo te pongo un solo ejemplo. Aquí los periodistas se le mandan a la Asamblea Legislativa para ver cómo pelean y lo que discuten los diputados. Aquí no se puede mandar periodista a Casa Presidencial para ver con quién se reunió hoy día el presidente y cuál fue o el trabajo del presidente permanentemente. En otras partes las casas presidenciales. Pero yo recuerdo que se abrió una sala en ese sentido, pero posiblemente es una asignatura pendiente. Una asignatura pendiente, sin duda. Rápidamente, otro tema. El presidente entregó a la Corte de Cuentas, o la Corte cuenta a él, yo no estoy seguro cuál fue de otro, toda la información de transición que no se logró establecer sobre la base de equipos de ambas partes. Esa información queda en manos de la Corte de Cuentas. A ver. La Corte de Cuentas hizo el trabajo, está claro. La Corte de Cuentas recibió una enormidad de documentación, porque a lo largo del día todas las instancias hemos estado entregando documentación a la Corte de Cuentas, ¿cierto? Todas las instancias del Ejecutivo por órdenes presidenciales. Esa información estaba destinada y estructurada para una comisión de transición donde estuviera la Corte de Cuentas, pero fundamentalmente estuviera el gobierno entrante. Tú te consta como periodista que nunca se hizo este tipo de procesos en El Salvador y que yo espero que cuando salga el gobierno de Nayib Bukele lo haga con el gobierno entrante, ¿verdad? Ahora bien, quiero aclarar una cosa. Esto no quiere decir que el gobierno entrante no tiene el derecho a hacer todas las auditorías que quiera. No. Una cosa no quita la otra. Okay. Lo digo porque creo que hay gente que ha interpretado que el proceso de transición que planteó Salvador Sánchez Serén venía con mala intención. Era como un poco, es decir, matemos el chucho a tiempo. Lo importante es que el presidente... Quiero dejar claro que eso no tiene nada que ver
que una cosa es un proceso ordenado de transición, que no es solo el dinero, son los acuerdos, los compromisos, los proyectos, y otra cosa distinta es el derecho soberano que tiene cada gobierno, incluso cada titular entrante, de auditar. El presidente está entregando toda la información y esta información va a quedar en manos de la Corte de Cuentas para el próximo gobierno si lo requiere. Y otra cosa, obviamente espero que en el público exista la pregunta, digamos, de qué está pasando con los documentos que se están quemando o que se están botando a la basura. Tengo que ir al corte, desgraciadamente, porque vengo con las preguntas y comentarios del público. El problema de la hora es tremendo. Ahí lo retomo, no hay problema. Ya. En este coliseo no hay trofeos por disputarse, solo sueños de vida. Este es el terreno de juego de los salvadoreños. Y adivina qué, no están sentados esperando en el banquillo, no. Ellos están dispuestos a darlo todo, porque vinieron a ganar, metiendo el tiempo extra antes que empiece el día, sudando la camiseta, como si no hubiese mañana, y repitiendo la rutina cuantas veces sea necesario. Porque el éxito está ahí, pasando frente a nosotros. Cuando llegues a la línea de meta, listo para meter el golazo de tu vida, necesitas un aliado, alguien que te dé ese pase final. Credicomer está en esos momentos para acompañarte como el aliado financiero que necesitas, para que salgas ganando en tus proyectos empresariales o personales. Credicomer, tu mejor aliado financiero. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Es que, ¿cómo estoy? Vamos con Francisco Bonilla para saber qué dicen los amigos televidentes de esta noche. Muy buenas noches. Un placer saludarles. Mucha participación que todavía sigue llegando a las cuentas de las redes sociales del programa. Dice Víctor Díaz Espinal, ¿cumplió la institución que preside la acción de regresar un aviso a la Fiscalía donde se haya acusado de corrupción a funcionarios del FMLN? ¿Qué opina de la implementación de unas ICIES en nuestro país? Le pregunta a Marco Rodríguez, dice Reinaldo Palencia. No tengo nada en contra de este señor, pero el gobierno de Sánchez Serén ha sido lo menos transparente que hemos tenido en años. Por ejemplo, nunca se quiso dar a conocer los viajes de Funes, afirma. El señor Minero Ramos dice, la secretaría creada para el señor Marco Rodríguez no transparentó, y pone 2 puntos, el caso de la camioneta de Capres, 2, nepotismo de los hijos de la cúpula del FMLN, 3, armas de guerra perdidas por la Fuerza Armada, 4, uso de fondos públicos para gastos personales de Mauricio y Banda, ni los viajes. Más pregunta. El señor Luis Contreras dice, la tregua les brindó poder político a las pandillas y su mutabilidad la tememos hoy. Grupos criminales que controlan territorios, emboscan patrullas, extorsionan a placer, casi 23,000 homicidios en este quinquenio, un fracaso mayúsculo, afirma. Javier Larios dice, debería de explicar al señor Rodríguez por qué piensa que los números confunden a la gente. Si algo es claro y exacto, son estos. Los números son claros, Marcos. Si cree que confunden a la gente es porque algo esconde. Es irrefutable o eso es irrefutable, dice Denis Cepeda. Le quiero recordar a su invitado que honestidad es mucho más que no robar. Mentir o encubrir a sinvergüenzas es símbolo inequívoco de deshonestidad. ¿Cómo le llamaría usted al subterfugio de trasladar a directores departamentales del Mineducit a Plaza de Mate $3,000? Le pregunta. Y Jorge Barrera dice, en el 2019 no hay medicamentos y los hospitales se inundan. Entonces se le preguntan a Marco Rodríguez. En fin, hay otras preguntas, pero por tiempo vamos al estudio. Y vamos a agregar lo de los documentos encontrados en basureros, tanto de, se dice, el Ministerio del Trabajo como también de la Secretaría de Inclusión Social.
A ver, viajes de Funes. Los viajes de Funes, los viajes oficiales fueron publicados junto con todos los viajes de los expresidentes y primeras damas. Recientemente, bueno, siempre lo hemos tenido en la web desde que lo publicamos y en los próximos días lo vamos a sacar en libro. Tú vas a recibir, Nacho, también unos libros donde está, ¿verdad?, los viajes registrados. ¿Hubieron viajes privados de Funes al respecto? Posiblemente sí. También hubieron de todos los presidentes anteriores, ¿no? Es decir, el requerimiento legal tiene que ver con los viajes oficiales, ¿sí? Y yo en lo personal creo que se debería ampliar a todos los viajes que hace un presidente, dado su investidura, ¿no? Hay un imperativo de ley al respecto también, ¿sí? Pero en última instancia no es cierto que no se dieron a conocer los viajes de Funes, ¿no? Dos, ¿no? Los cambios de puestos en el Ministerio de Educación. A ver, quiero dejar claro este punto. Todo cambio de puesto de una persona que tiene un puesto de confianza y tenía un puesto técnico anteriormente está justificado porque vuelve al puesto que tenía. Eso pasa en todos los países civilizados, ¿no? Lo que no se justifica es inventarse una plaza para mover personal de confianza. Para mí el personal de confianza, como yo por ejemplo, ¿verdad?, es decir, sale por la misma puerta que entró. Entonces lo que vamos a ver es qué es lo que sucede anteriormente, pero el asunto es muy simple, ¿no? Es decir, personal de confianza, salvo que tuviera puestos técnicos con anterioridad, y esto lo dijo el ministro de Educación, ¿no? No se justifica que se genere una plaza para ellos, ¿no? Lo de los hospitales, mire, ya lo hablamos, ¿verdad? Lo de la medicina. Lo cierto, hay 2 instalaciones de salud por cada una que existía en el 2009. No se paga cuota voluntaria. Se ha mejorado la atención de salud. Tenés los ECOs, ¿verdad?, en los municipios más pobres del país, ¿no? Ahora bien, pero ¿cómo hay problemas de mantenimiento. Marco, ¿cómo catalogas tú lo que ocurrió en el hospital San Juan de Dios de San Miguel? O sea, que un lugar tan importante como una unidad de cuidado intensivo esté expuesta, digamos, a una lluvia porque no se limpiaron las canaletas. No hay respuesta positiva para eso. Negligencia. Salvo, es decir, a ver, en el sector público, ¿no?, hay un déficit, y eso es una opinión generalizada, con respecto a... En el sector privado a usted lo echan en 2 patadas, ¿verdad? Si se llueve el banco agrícola o el banco porque no limpiaron las canaletas, ¿no?, a usted lo sacan inmediatamente. El sector público es considerablemente más complejo y lo que tengo que decir es que es inadmisible, porque todo el mundo sabía que venía el invierno, claro, ¿verdad? Y en última instancia debe haber una línea jerárquica que define cuáles son las responsabilidades en cada caso, ¿no? Si yo tuviera una responsabilidad de ese tipo, tengo que decir, bueno, me equivoqué, ¿verdad? Y no puedo renunciar o no, pero indudablemente las canaletas se revisan cuando viene una temporada de lluvia, en las ciudades, en los hospitales, en las instalaciones, hasta en tu casa va, en todos lados, ¿no? Lo de la CIS, lo de la CIS está en investigación por el Instituto de Acceso a la Información Pública y está en investigación por la Fiscalía General de la República, ¿no? La secretaria, la subsecretaria de la Secretaría de Inclusión Social ya pidió informes a todas las jefaturas e incluso al personal firmaditos de qué material fue el que se desechó. Realmente, desechar el material, a ver, si hubiera dolo, usted no lo va a tirar en la puerta de su casa, ¿verdad? Es una torpeza. Bueno, el Ministerio del Trabajo dicen que fue tirado lejos. Y había, el Ministerio del Trabajo, nada. Ahí hay un movimiento de sindicatos afines, ¿no? Y eso se debe probar, hay un Instituto de Acceso a la Información. A ver, ¿cuál es mi punto, Nacho? La institucionalidad se mueve, antes no se movía, ¿no? ¿Está el instituto viendo eso? Sí lo está viendo. La Fiscalía viendo eso? Sí lo está viendo. Yo incluso publicó un tuit diciendo, no se apresuren a juzgar.
Bueno, obviamente eso está en manos de la Fiscalía General de la República. El gobierno dice que tiene todo en línea, digamos que lo está que dice todo el gobierno guardado. es lo siguiente. El Instituto de Acceso a la Información Pública generó un instructivo especial diciendo no se destruyen documentos en este periodo. ¿Cierto? Muy bien. El Consejo de Ministros y el presidente encargó a la Secretaría que yo presido monitorear eso. Y de repente viene la sorpresa de esta situación lamentable, dijo la subsecretaria en la CIS. Ella asegura, según los documentos del personal, que los desechados son copias. ¿Cierto? Cuando usted dice que son copias, hay que mostrar los originales, debidamente archivados. Bueno, esperemos a ver qué dice el Instituto de Acceso a la Información Lástima Pública. que se nos fue el tiempo, Marco, te agradezco mucho que hayas estado esta noche. Es un gusto que me hayas invitado. Seguramente, digamos, te vamos a tener como analista, digamos, en los próximos. Yo vuelvo a sociedad civil, Nacho, o sea que por eso. Si alguien cree que voy a huir o no, sigo en lo mismo. Amigos televidentes, los espero mañana a las 8 de la noche, mañana tocando estos mismos temas, evaluación de este gobierno y quizás también hablando un poco de lo que debiera cambiar en los próximos gobiernos. Vamos a tener a 3 destacados políticos de oposición: Guillermo Gallegos, Rodolfo Parker y René Portillo Cuadra. Los espero mañana. Que pasen buenas noches.